Muchas personas están intentando revertir la diabetes, pero están cometiendo un error crucial. No saben cómo funciona su páncreas. Si el páncreas es el principal órgano que regula la glucosa a través de la insulina, y si tú tienes problemas de glucosa, no será prudente y lógico medir cómo funciona tu páncreas, ya que al final de cuentas es el órgano encargado de medir el azúcar. Esta es la situación. A muchas personas le diagnostican diabetes tipo 2 cuando en realidad ni siquiera tienen diabetes tipo 2 y están intentando revertir o quitarse insulina cuando no es el momento apropiado porque no saben si su páncreas funciona bien o funciona mal. Así que en este video te voy a dar un signo que nosotros los médicos nos fijamos para saber cuánta insulina está produciendo tu cuerpo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que eso te ayude si estás buscando revertir la diabetes. Y te invito a que escanees el código QR para que conozcas más acerca de nuestro programa, la Academia Sugar Care. Es un método mes con mes, pasos claros, plan de alimentación, recetas y mucho más para ayudarte a revertir la diabetes si estás buscando una guía y un plan integral. Porque de nuevo, hay muchas personas con diabetes tipo 2 que ni siquiera tienen diabetes tipo 2, tienen otro tipo de diabetes. Y hay personas que se extrañan, estoy cambiando la alimentación, estoy haciendo el ayuno y mi azúcar sigue igual de alto. Probablemente es porque aún no sepas cómo funciona tu páncreas. Si no sabes cómo funciona tu páncreas, te va a costar más trabajo revertir. Cuando una persona se acerca a nosotros y revisamos su historial, nos cuentan, yo empecé con el azúcar alta hace 5 o 10 años, me dieron metformina, pero yo no sabía nada de la alimentación y el doctor nunca me dijo nada. Seguí, después me subieron a 2 metforminas, después insulina, seguí, hasta que el azúcar empezó a subir más, a 200, 300 y empecé a bajar de peso. Empecé a bajar de peso, doctor, aunque yo no comencé a hacer dieta, ni a hacer ejercicio, ni a hacer ayuno. Empecé a perder peso de forma inexplicable. Nosotros en medicina le llamamos una pérdida de peso no voluntaria, porque tú no lo estás buscando, pero aún así tu cuerpo comienza a bajar de peso. Esa pérdida de peso no es más que un mecanismo de defensa. En un principio el cuerpo acumula para protegerse. Después ya no puedes seguirse protegiendo y comienzas a desinflarte. Cuando eso pasa, significa que tu páncreas ya casi no funciona, porque el páncreas produce insulina y la insulina es una hormona de almacenamiento, es una hormona anabólica. Una persona que tiene mucha insulina en su cuerpo sube de peso. Una persona que no tiene insulina baja de peso. Ahí está el signo, pérdida de peso no voluntaria. Es un signo de que tu páncreas no está funcionando bien. Teóricamente también lo puedes aplicar a la inversa. Si yo batallo para bajar de peso, al contrario, con cualquier cosita subo, quiere decir que tu páncreas produce mucha insulina. Esto es la principal alarma de que tienes un problema del páncreas y el siguiente paso es confirmarlo a través de un estudio de laboratorio que se llama péptido C en suero. Es una muestra de sangre que nos dice de forma indirecta cómo funciona tu páncreas. Teniendo ese resultado y viendo tu historial, tenemos una idea muy clara de cómo está la situación, cuál es tu diagnóstico, si verdaderamente es diabetes tipo 2 o tienes otro subtipo de diabetes o si estás cursando con agotamiento pancreático. Agotamiento pancreático viene siendo el páncreas funciona mucho, pero con el tiempo, si no te cuidas, el páncreas se duerme, comienza a hibernar y lo hace para protegerse, porque si sigue trabajando en exceso, las células se van a morir y vas a depender de insulina de por vida. El cuerpo es muy sabio y dice, antes de que destruya mi páncreas, mejor lo pongo a descansar. El detalle es que bajas de peso y el azúcar se dispara. Ese agotamiento pancreático es reversible. Tú puedes hacer un trabajo para fortalecer tu páncreas, que produzca insulina otra vez y revertir la diabetes tipo 2. Ojo, estamos hablando de diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1, por ejemplo, no hay una hibernación del páncreas. Simplemente tu cuerpo destruye las células, no hay células. En diabetes tipo 2 sí hay y están dormidas esperando a que tú cambies para poderte bajar el azúcar y revertir la diabetes. Una vez que te hagas el péptido C, puedes inferir cómo funciona tu páncreas, pero la forma de interpretarlo puede ser un poco confusa porque depende de cada persona, de la edad que tengas y hay que conocer tu contexto para saber si ese páncreas funciona bien o funciona mal. Si tú tienes muchas dudas de cómo funciona tu páncreas, te puedes acercar con nosotros a nuestro programa, la Academia Sugar Care. De hecho, tenemos un módulo específico en el cual tú puedes revisar qué estudios se recomienda hacerte, qué significan esos números y por si fuera poco, tienes mucha duda.
En nuestro programa tienes acceso a una sesión mensual con nuestro equipo médico para revisar tus estudios y que no tengas ninguna duda de qué significan, cuál es tu diagnóstico y cuáles son las intervenciones que te conviene realizar para que logres revertir por completo. Así que en conclusión, el signo que nosotros vemos en las personas que nos dice su páncreas ya no funciona es una pérdida de peso no voluntaria o inexplicable. Y el siguiente paso es medir tu péptido C. El tercer paso es interpretarlo de forma correcta, donde nosotros te podemos ayudar, y después ajustar tu plan de tratamiento, ya sea que tu páncreas casi no funcione, hacer un plan para fortalecerlo, y si tu páncreas funciona bien, hacer un plan para que lo reviertas.